Listo, entonces buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre glaucoma de tensión normal y después vamos a hablar sobre tratamiento quirúrgico de glaucoma. Mi nombre es Ángela Fajardo, soy residente de segundo año de oftalmología de la Universidad Javeriana de Cali. Entonces, el glaucoma de tensión normal es una forma de glaucoma primario de ángulo abierto en el que no hay elevación de la presión intraocular o la presión intraocular se encuentra normal, que como habíamos visto, esta se definió por debajo de 21 milímetros de mercurio. Igual entonces que en el glaucoma primario de ángulo abierto es una neuropatía óptica crónica progresiva donde se genera un daño del nervio óptico, un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina y pérdida del campo visual y su impacto va a ir desde una enfermedad no progresiva y hasta asintomática hasta llegar a una ceguera incluso bilateral. Entonces habíamos visto previamente que Hollows y Graham en 1996 establecieron estas como presiones intraoculares medias tanto en hombres como en mujeres, pero que esta presión menor a 21 milímetros de mercurio no debía interpretarse como una anomalía clínica debido a que esta distribución no necesariamente era una distribución gaussiana, sino estadística. Entonces, este valor de presión intraocular ha permitido descubrir que alguna parte significativa de la población, especialmente pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, tienen presiones intraoculares normales o menores a 21 milímetros de mercurio, como se demostró en el estudio Baltimore, donde el 50% de los pacientes que se identificaron con glaucoma primario de ángulo abierto presentaban unas presiones intraoculares sin tratamiento inferiores a 22 milímetros de mercurio. Entonces, sobre la epidemiología, en Estados Unidos una pequeña proporción de glaucoma primario de ángulo abierto se clasifica como de tensión normal. En cambio, en Asia, la mayoría de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto van a tener es un glaucoma de tensión normal. ¿Esto qué va a significar? Que la prevalencia de glaucoma de tensión normal varía ampliamente de acuerdo al origen étnico de los pacientes. Entonces, con esto, la prevalencia de glaucoma en países de Asia Oriental puede ir desde 1 a 4% y el glaucoma de tensión normal va a corresponder al 95% de los casos, que pues es mucho más amplio. La prevalencia en Europa de glaucoma primario de ángulo abierto es del 2% y un tercio de esos va a corresponder a glaucoma de tensión normal. Y en poblaciones de África subsahariana, el glaucoma de tensión normal corresponde al 50% del glaucoma primario de ángulo abierto aproximadamente. Entonces es importante recalcar, bueno, no encontré muchos estudios en Colombia ni en Latinoamérica, pero sí se debe recalcar que en todo el mundo, debido pues al aumento de la esperanza de vida, se espera pues que en un futuro la carga de la enfermedad tanto para glaucoma primario de ángulo abierto como para glaucoma de tensión normal aumente. Entonces, pues ya sabemos que la presión intraocular es el principal factor de riesgo para la pérdida visual progresiva en la mayoría de pacientes con glaucoma y en cambio, pues en la etiología como tal del glaucoma de tensión normal se va a incluir si bien la presión intraocular, pero esta también va a ser multifactorial, o sea, no solo dependiente de la presión intraocular. Ya que pues esto fue muy controversial debido a que pese a que la presión intraocular se va a encontrar en un rango estadísticamente normal, pues hay evidencia que un mecanismo dependiente de la presión intraocular juega un papel importante en la etiología de esta enfermedad y se han propuesto diferentes mecanismos asociados al glaucoma de tensión normal, entre ellos insuficiencia vascular en la cabeza del nervio óptico, trastornos metabólicos o neurodegenerativos, se ha asociado a estrés oxidativo, biomecánica normal en la lámina cribosa, disfunción autonómica cardíaca, como pues vamos a ver más adelante. Entonces, los factores de riesgo para glaucoma de tensión normal son similares, como podemos ver, a los de glaucoma primario de ángulo abierto y entre ellos vamos a tener la edad, la historia familiar, el género femenino, la disminución del espesor corneal central, ser hipertenso, hipotensión nocturna, presentar migraña, fenómeno de Raynaud, demencias frontotemporales o tipo Alzheimer y apnea obstructiva del sueño.
Se sabe entonces que la genética también juega un papel importante con la asociación al glaucoma de tensión normal, debido a la fuerte asociación con la historia familiar y la variación de la prevalencia en diferentes etnias, como lo mencioné en la epidemiología. Entonces se sabe que la mayoría de herencia de esta enfermedad es de tipo mendeliana y hay mayor probabilidad o debemos sospechar pues que hay transmisión genética de la enfermedad cuando el inicio de la enfermedad es temprano o cuando se conoce pues que hay una fuerte historia familiar de glaucoma. Y los tres principales genes que se han asociado al glaucoma de tensión normal son el OPTN, la TBK1 y la miociclina. Entonces se ha encontrado que los mismos cambios histopatológicos se encontraron tanto en el glaucoma primario de ángulo abierto que en el glaucoma de tensión normal. Entonces en ambas entidades se genera una pérdida de las células ganglionares de la retina y tejido glial en la cabeza del nervio óptico, generando un secundario aumento en la excavación del nervio óptico y pérdida de la capa de fibras nerviosas de la retina, que es más común en los haces neuroretinales superiores y lo que va a generar muescas a este nivel. Pero esta pérdida también puede ser global y concéntrica, lo cual nos va a ser difícil diferenciar pues entre las dos entidades solo con el fondo de ojo. Algunos cambios más comunes, sin embargo, que se presentan en el glaucoma de tensión normal que en el glaucoma primario de ángulo abierto son las hemorragias de Drans, que son típicamente pequeñas hemorragias en llama en el margen del disco, usualmente en los cuadrantes superiores, pero que también se puede presentar en los cuadrantes inferiores. Defectos temporales de la capa de fibras nerviosas de la retina y escotomas paracentrales profundos y localizados mayormente en el hemicampo superior. Los pacientes pues suelen estar asintomáticos y esta enfermedad suele ser detectada de manera incidental cuando el paciente acude a un examen de rutina, debido a que los pacientes no son conscientes de los defectos en el campo visual que se generan de manera inicial. Entonces, dado que la presión intraocular es normal, la sospecha se despierta con la apariencia del nervio óptico y defectos en el campo visual. Y ya cuando hay una presentación avanzada de la enfermedad, se van a presentar síntomas como visión reducida, alteración en la visión de contraste, conciencia de defectos en el campo visual y deslumbramiento y dificultad para adaptarse a condiciones de iluminación extrema. Entonces, la evaluación se debe realizar de manera completa y vamos a enfatizar en que en la anamnesis se debe preguntar por los antecedentes patológicos y los factores de riesgo asociados al glaucoma de tensión normal. La historia familiar de glaucoma y de ceguera, si hay contraindicaciones para iniciar tratamiento, incluyendo alergias y qué medicamentos toma el paciente para determinar que pues no haya ninguna enfermedad que contraindique el tratamiento. En cuanto a los signos, podemos encontrar un defecto pupilar aferente relativo en enfermedad avanzada y asimétrica, y podemos encontrar también una visión de color conservada, excepto en glaucoma avanzado, una presión intraocular normal y un ángulo abierto y sin alteraciones. Debemos valorar siempre el ángulo porque eso nos puede permitir hacer diagnósticos diferenciales de la enfermedad, ya que podemos encontrar otras causas que alteran el ángulo, que pueden tener también glaucoma y presiones intraoculares normales. En cuanto al fondo de ojo, como ya mencionamos, vamos a encontrar cambios en el disco óptico similares a los de glaucoma, que consisten en aumento en la excavación, un disco pálido, asimetría del disco y hemorragia. Sobre las ayudas complementarias para estos pacientes son similares a las que hemos visto en los otros tipos de glaucoma. Entonces, vamos a tener los campos visuales, que es el algoritmo más común para monitorear el glaucoma y que se debe usar inclusive en enfermedad avanzada. La fotografía del nervio óptico refiere que se debe tomar de manera inicial debido a que este nos permite tener como un punto de referencia en el seguimiento, sobre todo pues en nuestros pacientes donde la variación del oftalmólogo es muy amplia. La OCT pues es un examen que nos permite documentar de manera más específica la disminución o la progresión de la enfermedad y la paquimetría corneal con el fin de medir el grosor corneal central, el cual, como ya sabemos, es un factor de riesgo independiente para la enfermedad.
Entonces, este es el estudio del grupo de estudio colaborativo de glaucoma de tensión normal, en el cual lo que hacen es comparar la progresión de glaucoma entre pacientes con glaucoma de tensión normal sin tratamiento y con tratamiento para obtener una presión intraocular reducida. Entonces, el objetivo de este estudio fue determinar si la presión intraocular jugaba un papel importante en la patogenia del glaucoma de tensión normal. Entonces se inscribieron al estudio 230 pacientes de 24 centros diferentes, quienes firmaron pues su consentimiento informado para ser parte del estudio, y dentro de los criterios de inclusión se tomaron que el paciente tenga un glaucoma de tensión normal uni o bilateral con anomalías del nervio óptico y defectos del campo visual característicos de glaucoma. Sobre el campo visual tenían que tener 3 buenos campos visuales antes de entrar al estudio, realizados en un mes y pues que cumplan con las características de confiabilidad, y además estos pacientes no podían registrar presiones intraoculares mayores a 21. Entre la edad eran de 20 a 90 años y se debía hacer como un barrido de medicamentos hipotensores tópicos durante 4 semanas con el fin pues de que la presión intraocular sea fidedigna, y después de esta suspensión de medicamentos se debían tomar aproximadamente 10 presiones intraoculares con el fin de establecer una media y definir cuál era la meta de tratamiento en cada paciente. Y los criterios de exclusión era el uso de beta bloqueadores sistémicos o clonidina, dado que no se podían suspender por el riesgo cardiovascular del paciente, pacientes que no puedan realizar campos visuales confiables, que les hayan hecho tratamiento láser o cirugías oculares previas, que tengan ángulos estrechos o déficit visuales. Entonces a estos pacientes se les hicieron seguimiento cada 3 meses durante el primer año y cada 6 meses posteriores hasta documentar cambios en la progresión de la enfermedad. Y los pacientes con glaucoma de tensión normal se aleatorizaron en 2 grupos, que fue el grupo de seguimiento sin tratamiento y el grupo de tratamiento para reducción de la presión intraocular, donde la meta era una reducción del 30% respecto a las presiones medias tomadas antes de la aleatorización o de iniciar el estudio. Y estos pacientes no solamente se debían tratar pues con tratamiento médico, sino que se podían realizar su tratamiento quirúrgico, y para los pacientes que se sometían a cirugía de filtración se aceptó una reducción no del 30%, sino del 20%, pero también que esos procedimientos quirúrgicos debían ser menores a 3 para lograr la meta de la presión intraocular, de la disminución en la presión intraocular. Y ninguno de los pacientes se trató con beta bloqueadores o agonistas adrenérgicos por los efectos cardiovasculares que pudieron presentar. Entonces se definió la progresión de la enfermedad como un campo visual con alteraciones mínimas que podían corresponder a una profundización de un escotoma existente, una nueva amenaza en la fijación o una disminución de 10 decibeles del promedio inicial, y esa progresión debía confirmarse en 3 campos visuales que se debían tomar al 1, a los 3 y a los 3 meses respectivamente. Y en cuanto a la progresión en la foto del nervio óptico, se debía, si pues alguno de los evaluadores detectaba una alteración mínima, decidía tomar una nueva fotografía y esta se demostraba a los diferentes expertos para definir si sí había una variación. Y en cuanto a la agudeza visual, el seguimiento se confirmó pues que había progresión cuando se reducía 2 o más líneas en la agudeza visual. Entonces, de esos 230 inscritos, solo 145 cumplieron con los criterios de inclusión del estudio y 5 de ellos salieron del estudio. Entonces, 79 de ellos, que correspondió al 56% de los pacientes, se dejaron sin tratamiento, y en esta tabla podemos ver las características del grupo con tratamiento y el grupo control, donde se incluía datos como edad, sexo, etnia, refracción y en especial pues lo que pues era como más importante, la presión intraocular, donde se encontró que la única diferencia estadísticamente significativa entre los 2 grupos fue una presión intraocular al momento de la aleatorización. Y esta fue ligeramente superior en el grupo de tratamiento con una P estadísticamente significativa. Es importante decir que de los
79 pacientes sin tratamiento, 28 de ellos llegaron hasta el final del seguimiento sin cambios o sin haber presentado progresión de la enfermedad. Y del grupo de tratamiento, que fueron 61 pacientes, solo 7, es decir, el 12%, que fueron mucho menos de la mitad comparado con el grupo de seguimiento, llegaron al final del seguimiento sin haber documentado ninguna progresión de la enfermedad o una progresión muy mínima. Entonces también se realizó un análisis de supervivencia general, entendiendo que supervivencia es ausencia de progresión de la enfermedad para el caso del estudio, y se encontró entonces que para el grupo de tratamiento la supervivencia fue de 2.688 días y para el grupo control fue de 1.695 días. Entonces podemos ver pues que esa supervivencia en la progresión fue mejor en los pacientes tratados y esto fue estadísticamente significativo. Entonces aquí podemos ver también una comparación de los resultados del seguimiento entre el grupo control y el grupo con tratamiento y aquí pues como que grafican las presiones intraoculares que se tomaron en los pacientes y se determinó pues que tanto en el grupo de observación y en el grupo de tratamiento se presentó pues una menor presión intraocular en el grupo tratamiento. Sin embargo, en algunos casos esto no fue estadísticamente significativo. Entonces, el tiempo medio en que los ojos fueron tratados de manera médica fue de 1.266 días y el tiempo en que se logró la meta en los ojos tratados de manera quirúrgica fue un poco menor de 1.168 días, pero esto no fue estadísticamente significativo. Y es importante que estos pacientes desarrollaron catarata, 34 del total del estudio, y 11 fueron, pues, correspondieron al grupo control y 23 al grupo de tratamiento. Entonces, esto sí fue estadísticamente significativo y esta mayor incidencia se reportó en los pacientes a los que se realizó una cirugía de filtración. Entonces, este estudio concluye finalmente que la presión intraocular es parte del proceso patológico del glaucoma de tensión normal y es por ello que se esperaría que la terapia sea efectiva al reducir la presión intraocular media que el paciente tiene. Entonces, esto se demostró pues porque la tasa de pérdida en el campo visual fue más lenta en los pacientes con tratamiento al reducir el 30% de la presión intraocular y esto fue determinado en los siguientes 5 años. Y además se concluyó que la tasa de progresión es más rápida en mujeres, en pacientes con migraña y en pacientes que presentaban hemorragias del disco, por lo cual es probable que en estos tres tipos de paciente se deba ser más agresivos o más estrictos en la meta o en la reducción de la presión intraocular. Sin embargo, pues al final se concluye que el tratamiento debe ser individualizado. Y este segundo estudio, pues que tiene como objetivo determinar si la presión intraocular está involucrada en el daño del nervio óptico en pacientes con glaucoma de tensión normal, quienes presentan pérdida de campo visual y daño del nervio óptico con presión normal. La metodología de este estudio utilizó las que les mencioné en el estudio anterior, por eso no la voy a repetir, y los resultados de este estudio fueron que el curso natural de glaucoma de tensión normal va a ser bastante variable, donde se pueden presentar pacientes que tienen unos casos muy lentos y que nunca van a necesitar tratamiento, pero hay otro grupo que va a progresar rápidamente hasta una posible ceguera si no se diagnostica y se trata tempranamente. Entonces se puede lograr una reducción del 30% de la presión intraocular en pacientes con glaucoma de tensión normal con tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, siendo el tratamiento quirúrgico como la trabeculoplastia láser selectiva mejor en cuanto al tiempo, ya que llega a la meta en mitad del tiempo que si se inicia un tratamiento con hipotensores tópicos. Y como les mencioné, algunos pacientes desarrollaron cataratas, sobre todo los pacientes que fueron sometidos a cirugías de glaucoma. Y una vez que la presión se ha reducido con éxito en un 30% respecto al valor inicial, la tasa de pérdida progresiva del campo visual es más lenta que en el grupo pues, que no recibió tratamiento como tal.
Entonces, después de ver esos estudios, nos vamos a preguntar cuál es el objetivo del tratamiento. Pues no va a ser solo reducir la presión intraocular, sino que, como ya sabemos, al ser una enfermedad multifactorial, debemos tratar todas las otras enfermedades o los factores de riesgo que presenta el paciente, que corresponden a factores de riesgo modificables, como tratamiento de la presión, hipertensión arterial, de SAOS o de cualquier enfermedad que nos pueda mejorar el glaucoma de tensión normal. Entonces, ¿cuándo se debe iniciar tratamiento? Lo ideal pues sería reducir la presión intraocular cuando se confirmen cambios progresivos a nivel del nervio óptico o en el campo visual. Al momento del diagnóstico en ojos que presenten enfermedad moderada o avanzada, o un paciente que tenga el diagnóstico y tenga además múltiples factores de riesgo para ceguera. Entonces, ¿cuánto reducir la presión intraocular? Pues como les acabo de mencionar, el estudio mostró que reducir el 30% de la presión intraocular media va a generar o ralentizar la pérdida del campo visual, aunque el 12% de los pacientes van a progresar pese al tratamiento inicial. Esto de todas maneras se debe sopesar en cuanto al riesgo y a los efectos secundarios en cada paciente, es decir, se debe individualizar, y el tratamiento de igual manera debe ser elegido para cada paciente. Se puede incluir medicamentos hipotensores tópicos, siendo los análogos de prostaglandinas los de primera elección, o también se puede optar por una trabeculoplastia láser selectiva o láser ciclodiodo o la cirugía de drenaje, donde la cirugía de drenaje puede ser más efectiva para reducir la presión intraocular, o en pacientes donde ya hemos intentado reducir la presión intraocular y no hemos logrado llegar a la meta. Estos podrían ser los pacientes que llegan con unas presiones intraoculares bajas, es decir, menor a 12, donde es mucho más difícil lograr la reducción del 30% que en un paciente que tenga presiones intraoculares de 16 o 19, por ejemplo. Y el papel pues de los MICs aún sigue siendo controvertido en el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, había comentado en la charla previa que las metas de presión intraocular en glaucoma van a ser las que vemos aquí, dependiendo del grado de glaucoma que presente el paciente, con el fin pues de mantener la función visual y la calidad de vida del paciente. Entonces, en glaucoma de tensión normal, vamos a disminuir el 30% adicional o el 30% de la presión intraocular media que tenga el paciente. Entonces, es importante tomar al menos unas 3 medidas para definir cuál es la presión intraocular media del paciente. Y otros tratamientos que encontré adicionales para mejorar o ralentizar la progresión de la enfermedad son evitar la hipotensión nocturna, ya que esto disminuye la presión de perfusión en la cabeza del nervio óptico. Entonces se debe considerar la toma de un mapa de presión arterial de 24 horas y evitar dosis de medicamentos hipotensores en la noche. Se han estudiado suplementos dietéticos y nutricionales como la vitamina B3 y el ginkgo biloba, pero esto aún no ha demostrado efectos positivos. En la apnea obstructiva del sueño, ya que altera también la presión de la perfusión del nervio óptico, se deben tratar de identificar síntomas en la evaluación y derivar para iniciar tratamiento temprano. En cuanto al ejercicio, se desconoce si genera un efecto positivo o negativo sobre la presión intraocular, pero se ha demostrado que algunas posturas de yoga pueden aumentar significativamente la presión intraocular y la enfermedad puede progresar rápidamente. Entonces debemos indagar sobre qué tipo de ejercicio realiza el paciente. Se ha investigado que la medicación podría reducir también la presión intraocular. Suspender el tabaquismo sí mejora esta presión intraocular, y hay estudios también sobre cannabinoides y la reducción de la presión intraocular, pero esto no se ha encontrado que aún sea estadísticamente significativo. Y listo. Ok, Ya, Valen, puedes compartir. ok, bueno, esta es sigue vale, sigue vale, sí, vale, dale. Buenos días, Doc, ¿cómo vamos? Bueno, entonces vamos a Hola, hola, continuar ¿cómo?
con la parte del tratamiento quirúrgico incisional. Vamos a hacer un enfoque, quise pues como hacer un enfoque práctico basado en la guía europea, en la Academia Americana, como para que veremos los conceptos pues eh, de las indicaciones y contraindicaciones y quizás más que todo el seguimiento de ese tipo de cirugías que nos va a tocar pues como en nuestro contexto como oftalmólogos en la parte general y pues vamos a ver los principios de cada uno. Entonces, como bien sabemos, en cuanto al tratamiento de glaucoma, pues lo principal o el principal factor de riesgo donde podemos nosotros contribuir a disminuir la progresión de la enfermedad es en la presión intraocular. Entonces, habíamos hablado ya previamente del tratamiento médico y el tratamiento láser, y ahorita vamos a mirar cómo podemos entonces contribuir a que esa tanto producción como salida del humor acuoso pueda alterarse o cambiarse para disminuir esa presión intraocular. Entonces vamos a ver que tenemos varias opciones quirúrgicas. Eh, Vemos que principalmente esta parte pues la divide la Academia Americana, nos ofrece entonces como dos opciones, la opción de disminuir el flujo, disminuir la producción del humor acuoso o las opciones de aumentar la salida de este. Cuando ya hablamos de aumentar la salida de este, ya estamos entonces entre dos la salida a un canal externo nuevo y totalmente alternativo pues al normal, o vamos a presentar ya como las nuevas opciones que están llegando, que es las salidas que ya son, que es como el Alcalá de Slem o la malla trabecular, simplemente tratar de mejorar o pues contribuir a que esas salidas sean más fáciles y haya menos resistencia para bajar entonces esa presión intraocular. Entonces, eh, nos concentraremos más que todo en la trabeculectomía como la cirugía reina, pues que genera pues como un canal que no es fisiológico entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival. Otras opciones que vamos a considerar están centrados ya pues como en la resistencia, como habíamos mencionado. Entonces, en cuanto a las indicaciones para cada tipo de cirugía, vamos a depender de varios aspectos, dependiendo, por ejemplo, del tipo de glaucoma, la piometa que queremos encontrar. Entonces vamos a ver que los diferentes opciones que tenemos nos van a dar también, así como los medicamentos, diferentes porcentajes o probabilidades de disminuir la presión. Y eso tiene que estar ligado también a una historia previa del paciente, tanto en cirugías previas que ha tenido el ojo a operar, los medicamentos o los que está utilizando, y incluso pues como el grado, o sea, si, según el tipo de glaucoma, en qué parte estamos en un glaucoma avanzado, en un glaucoma leve, un glaucoma moderado, y de ahí vamos a definir si el paciente se beneficia o no de hacer la cirugía y también cuándo se va a beneficiar, si de forma temprana o si lo dejamos pues como ya para un manejo posterior. Eh, También hay factores de riesgo relacionados para cada paciente, ya pueden ser la ocupación, los errores refractivos o alguna enfermedad concomitante que esté con el paciente, que nos puede ayudar a definir si va a haber una falla o va a haber un riesgo de falla de la cirugía y definir si se beneficia o no o si podemos esperar. Otros dos aspectos que son muy importantes para tomar entonces la decisión de operar va a ser las preferencias y habilidades propias de nosotros como cirujanos e incluso tenemos que incluir las preferencias del paciente y la familia y la condición misma de estos. Muchas veces tenemos que analizar si el paciente es un paciente y también la familia que van a estar dispuestos a contribuir al procedimiento, porque el procedimiento no es solo en la sala quirúrgica, sino que vamos a ver que posterior a este, hacemos un primer paso que es operar y el segundo paso es titular nuestra cirugía, hacer otros pasos adicionales para mirar si en estos controles logramos la presión que queremos meta. Si el paciente vemos que va a ser un paciente que no va a contribuir en esta parte, no va a ir a sus controles, o es un paciente que definitivamente eh, pues, no contribuye con uno pues, en el manejo, sería hasta una opción para decir no lo voy a operar. Entonces, ¿cuándo vamos a tratar quirúrgicamente? Entonces nos hacemos la pregunta si la cirugía la podemos tener de primera línea o de segunda línea. Entonces sería lo primero que tenemos que mirar es, en este caso, la Academia Americana nos va a definir unas indicaciones generales para todos los tipos de procedimientos quirúrgicos. Entonces, nos dice que para primera línea
básicamente nos dejaría el glaucoma congénito primario y los pacientes con daños en los campos visuales de forma avanzada que ya están en un estadio, pues cuando los vemos inicialmente, ya en este punto. Entonces, estos pacientes probablemente se beneficien de un manejo quirúrgico inmediato y no de un manejo pues como de segunda línea. Lo más común vamos a ver que son los manejos de segunda línea en el manejo quirúrgico. Entonces van a ser esos pacientes que posterior a la falla del tratamiento médico y o láser, como hemos visto que ya pueden estar uno sobre el otro, y incluso el paciente diabético, según los estudios, se van a beneficiar del manejo quirúrgico en una segunda línea. Entonces, como para evidenciar esto y teniendo que hacer pues como un alto en el camino, tenemos que evaluar que el estudio colaborativo de tratamiento inicial en glaucoma nos mostraba entonces que era un estudio multicéntrico aleatorizado que tenía el objetivo de entonces determinar si era mejor el manejo con trabeculectomía versus la medicación escalonada en los pacientes con manejo, pues para el manejo inicial de glaucoma de ángulo abierto. Eh, Aquí entonces vamos a tener que mirar que las dos opciones pueden finalmente llevar al mejor desenlace, que sería pues la presión intraocular controlada. En este estudio entonces, ¿qué lograron? Eran 607 pacientes con glaucoma primario de ángulo agudo, pigmentario y pseudoexfoliativo. Se hizo una recolección de los pacientes entre el 93 y el 97 y se hizo un seguimiento durante 9 años. Entonces, aquí es importante mencionar que los hallazgos del estudio fueron que la presión intraocular para el grupo de pacientes que estaban con manejo quirúrgico manejaron unas presiones menores, entre 14 y 15 milímetros de mercurio. Hay un error, 15 milímetros de mercurio versus los pacientes con medicación que fue entre un 17 a un 18 milímetros de mercurio en promedio. Asimismo, para el grupo quirúrgico tuvieron entonces un mejor desenlace en conservar, digamos, como el daño a nivel de campos visuales para el grupo quirúrgico versus el grupo de medicación. Em, Sin embargo, estas alteraciones simplemente se iban pues como uniendo a medida que pasaba el tiempo. Entonces no hubo tampoco pues como una gran diferencia para la parte quirúrgica y tenemos que tener en cuenta ya cuando estamos pues como frente a estos resultados que si bien la opción quirúrgica manejaba presiones menores, también se estaba asociado a daños o pues efectos adversos del mismo procedimiento. Entonces vamos a ver que los pacientes con diabetes mellitus se vieron con mayor probabilidad de cataratas o factores o eventos adversos relacionados con la cirugía a comparación de los que estuvieron con la medicación. Y en cuanto a los pacientes en el momento quirúrgico y en la evaluación temprana, la agudeza visual se vio más afectada pues para el grupo quirúrgico y asimismo ya para la parte posterior se vio una gran pues presentación de cataratas relacionados con el grupo quirúrgico. Entonces, estos aspectos y en realidad pues como que se ponen a la par en los resultados en cuanto al control de la presión intraocular, nos hace pensar, el paciente que tenemos que elegir tiene que estar entonces ligado a pensar que esos efectos adversos que se presentan por la cirugía o por la medicación, cuál va a ser entonces el riesgo-beneficio para estos y vamos a entender que en la práctica clínica, entonces el paciente se va a beneficiar de una o la otra. Entonces, vamos a ver ya como ya la parte o las principales pues como aspectos del procedimiento y para mejorar entonces los resultados en la práctica diaria. Entonces, hablaremos primero de la trabeculectomía. Básicamente, como mecanismo de acción de este procedimiento es crear una fístula entonces, entre esa cámara anterior y el espacio subconjuntival. Inicialmente se hacía, pues se mencionaba que se hacía un daño sin seguro, digamos, en el cual no se generaba pues como un flap escleral que permitiera pues como controlar esa salida del humor acuoso y se vio que había entonces mayor relación con hipotonías y peores pues desenlaces. Pero ahora entonces vamos a hablar de la técnica pues como más actual que ya es más protegida con la generación de ese flap escleral que nos va a permitir mediante suturas o mediante pues como varias técnicas de estas mismas
controlar esa salida o no de ese humor acuoso. Entonces, en cuanto a las indicaciones propias de este procedimiento, la Academia Americana y la Academia Europea, entonces hay una combinación o presentan pues como similitudes entre las mismas y vamos a mencionar una parte especial de la Academia Americana. Entonces, básicamente nos dejan lo mismo que habíamos mencionado pues como a partir de los estudios, fallas en otras terapias que sean médicas o láser y cuando hablamos de las fallas en las terapias es tanto el paciente que no logra controlar la presión con los medicamentos In usando progress. láser o el paciente que tiene una progresión de los campos visuales o la progresión de los imágenes como los CT y en el paciente que tiene pobre adherencia o el paciente que tiene pues efectos adversos o intolerancia que no le permiten continuar con la terapia médica. Aquí entra otra vez el grupo entonces del paciente con glaucoma avanzado que tiene una presión elevada sostenida y que definitivamente bajo criterio clínico se establece pues como que haya una pobre probabilidad de que se logre un control de la presión. Y asimismo, si el paciente tiene un glaucoma avanzado con daños altos en los campos visuales que se vio en el estudio colaborativo, estos pacientes se van a beneficiar de un manejo temprano quirúrgico con esta técnica de la trabeculectomía. Y ya la Academia Americana nos dice tener en cuenta también el ojo contralateral, porque van a haber escenarios en el que va a haber un ojo que ya tiene un daño glaucomatoso sostenido, continuo, y que ya requiere manejo quirúrgico y el otro ojo puede estar totalmente sano, pero con una presión elevada y pues ya como que nos hace pensar si ya bajo criterio clínico le hago cirugía temprana a este paciente porque probablemente el otro ojo me está avisando para dónde va a terminar y hasta dónde lo sostengo. Entonces, la idea es como tener ahí como la alerta en estos tipos de pacientes. Ya cuando nos hablan de contraindicaciones, nos hablan que todo paciente con NPL se debe abstener de realizar la cirugía porque hay altos riesgos pues, de oftalmia simpática, de generarle más dolor al paciente y pues realmente entonces como que la finalidad que es de conservar la visión en estos pacientes pues ya estaría como perdida. El riesgo de la falla aumentado, pues que se va a ver relacionado con varios de los factores, como son las a temprana edad, los pacientes que son diabéticos, como habíamos mencionado antes, los que tienen cirugías asociadas y como efectos ya cicatriciales que van a generar pues como que la misma cirugía se dañe y otras pues como los glaucomas neovasculares o pacientes que tienen un proceso inflamatorio activo. Estos pacientes vamos a tener en cuenta entonces para determinar si lo opero o no, o si va a tener un riesgo de que esa cirugía pues finalmente va a ser más engorrosa y va a tener pues como peores resultados. Entonces, finalmente, la misma adherencia al posoperatorio, como lo habíamos mencionado, que es parte crucial para el éxito del procedimiento, debe entonces considerarse. Y ya si el paciente no puede o se ve pues que no es adherente al mismo, se podría tener entonces como una contraindicación para la realización del mismo. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a mencionar los pasos principales de la misma, aunque en la literatura pues vamos a encontrar que hay múltiples técnicas, casi que a preferencia de experiencia de cada médico y vamos a ver que para cada paso pues también hay varias, como hay variaciones pues como asociadas. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es una sutura de tracción corneal que se hace pues de un espesor parcial para poder hacer una exposición pues del área quirúrgica que va a ser hasta las 12 meridiano. Posteriormente ya vamos a continuar entonces con la realización de la incisión conjuntival. Entonces nos proponen dos opciones. Uno, la realización de la incisión de manera distal al limbo, que se hace unas 8 a 10 milímetros del limbo y se hace pues una incisión que puede medir también entre unos 9 milímetros. Ahí se hace una tracción pues como de la conjuntiva y se empieza y se hace ya pues como una disección hacia adelante, hacia la córnea, para poder separar entonces la tenon y poder hacer una exposición de esa área pues de esclera donde vamos a trabajar. La otra opción que tenemos es la incisión pues que se hace pegada al fornix, que se hace entonces tratando de seguir la base pues como del limbo y se hace un corte entre unos 6 a 7 milímetros que se puede entonces ya para posterior, llevar hacia posterior pues como la conjuntiva y poder trabajar en eso. A medida que Valentín. vayamos pues como realizando ese flap conjuntival,
tenemos que ir también Valentín, haciendo. Entonces, una separación del... Valentín, Hola, doc. sí, devolvete, devolvete. Yo quería agregar algo porque miren que acá en la que tiene base limbo, el reparo Sí. está en el recto superior, arriba, es recto superior. Y este abordaje hace muchos años se abolió porque aquí se producía arriba una cicatrización en el sitio de la incisión que llevaba a que la ampolla se montara sobre la córnea. Entonces, como había un freno ahí, pero seguía bueno, saliendo acuoso y seguía inflando la conjuntiva, realmente la ampolla se descolgaba por encima de la córnea. Ujú. Se generaba una cicatrización atrás, por eso este abordaje con base limbo se abolió hace mucho tiempo. No sé si ahorita lo estén volviendo a hacer, pero creo que no se hace, se hace el último que mencionaste, Sí, agregar doc, precisamente la academia mencionaba las dos tipos de tracción y sí, solo puse la corneal precisamente pensando, no, ellos mismos mencionan que está pues dejado pues por listo, lo que ok, estamos mencionando. Entonces por eso no listo, quise pues como incluirlo en listo, ese caso. dale. Entonces ya tenemos el Inclusive, flap. Valentín, Hola, doc. Sí, claro. inclusive no es necesario, o yo por lo menos yo no veo necesario la tracción, porque la tracción a veces te puede generar cierto, como su nombre lo dice, cierta fuerza ahí, y cuando Ujú. menos piensa, pues puede haber una hipotonía innecesaria. Tiene que ser un ojo exageradamente noftálmico, pero exageradamente noftálmico para que tenga necesidad de colocar De esto. Y general. como decía el doctor Mendoza, si usted hace la incisión o el abordaje base fornix, pues realmente usted necesita ese espacio inicial de la conjuntiva para poder hacer su trabeculectomía. No Sí. tiene que irse atrás, como si fuera el abordaje base limbo, que ahí sería obviamente, hay que bajar mucho más el ojo. En ese Sí. sentido, ni siquiera la sutura es necesaria en muchos casos. En córnea tampoco, sí, yo tampoco la uso. Ok, Ok. de acuerdo. Entonces ahí sería simplemente uno mismo movilizándolo con otra pinza, ¿ok? Sí, señor, Sí, tal cual. sí, sí. Listo. Con la punto 12 y con la otra haces la peritomía y con la punto 12 firme el ojo y haces las incisiones con tu 15 grados o con el cuchillete que desees. Perfecto. A dos manos. Listo. Eh, bueno, continuamos entonces haciendo el flap conjuntival, vamos haciendo la cauterización pues con el bipolar y procedemos ya, entonces vamos a proceder, entonces ya tener el espacio para hacer nuestro flap escleral. Entonces, aquí ya la técnica pues puede variar, las formas también presentan formas triangulares, rectangulares, trapezoides, eh, y la idea pues como que nos plantean es que finalmente este flap sea de un espesor parcial de la esclera entre un 50 hasta el 65%, aunque pues me parece como complejo definir eso, esa profundidad, me imagino que con la experiencia. Y la idea de este flap es que posteriormente él pueda cubrir ese nuevo canal que vamos a realizar entre la cámara anterior y este espacio y controlar entonces la salida del humor acuoso. Eh, se sugiere entonces realizarlo al 12 meridiano para que evitemos pues que tenga una posición de exposición y generar pues como un adecuado cubrimiento con el párpado posterior a la cirugía. Entonces aquí vemos cómo se hace inicialmente pues como la forma del corte inicial pues superior de ese flap, luego con la cuchilla de Crescent o pues otra cuchilla que siento no más cómodo, se hace pues como ese corte parcial y posteriormente ya se termina pues como de abrir en los laterales la esclerotomía. Y ya vemos cómo entonces queda ese flap y que posteriormente ahí vamos a realizar entonces el siguiente paso, que sería entonces pasar a la creación de la fístula. Entonces para la creación de la fístula, Un comentario, Valentín. listo, Por la experiencia, precisamente aquí, en esas técnicas quirúrgicas, pues yo creo que es importante que Carlos y que yo comentemos la experiencia. Cuando se habla de un flap del 50 al 70%, lo que se quiere evitar es un flap delgaditico, primero porque se te puede dañar en el transcurso de la cirugía, y segundo que muchos pacientes que inicialmente cuando se empezó a implementar la mitomicina, ese flapcito delgadito se derretía. Y ok, uno iba y quedaba uno con una fístula casi que expuesta, como antes se hacía un orificio expuesto.
ahí a la conjuntiva. Entonces, por eso es que se insiste en que sea un espesor considerable, ¿sí? Gruesito. Al menos el 50% para protegerse de eso. Primero, para no desflecarlo durante la cirugía, porque si lo terminas desflecándolo con la pinza cuando lo agarras, si es muy delgadito. Y finalmente, si hay mitomicina, y si usas mitomicina, tenés el riesgo de que haga un melting ese flap. De acuerdo. Listo. Bueno, entonces ya vamos a realizar entonces la fístula. En este caso, pues utilizamos el trépano de Kelly, que nos ayuda entonces a generar pues como ese orificio que puede medir entre 1,075 a 1 milímetro y que debe Antes, formarse de forma Valentín, centrada. Sí, doc. Valentín, antes de la fístula, debe pensarse que si usted siempre que va a abordar cámara anterior, siempre en cirugía de oftalmológica, usted tiene que tener una vía alterna para reformarla y para manejarla. Ok, Entonces, siempre antes de hacer una trepanación, haga una contraposición para que listo. usted maneje su cámara anterior, porque si usted se le borra ahí, se le sale el iris, usted cómo maneja esa cámara anterior. En todas las cirugías oculares, si usted va a trabajar con cámara anterior, tiene que pensar en tener una vía para manejar su cámara anterior. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, pero entonces Ya, sería como una Y, paréntesis adicional, ¿o qué, una doc? paréntesis. y Valentín, no solamente por lo que dice el doctor, sino porque si usted, por ejemplo, tiene un paciente con un glaucoma crónico de ángulo cerrado, un glaucoma agudo, por más que le coloque manitol, pues va a llegar con una presión Ujú, altísima. Usted ujú. tiene que hacer una decompresión lenta. Entonces usted, no sé si usted de pronto estuvo en cirugía con nosotros, usted entra con la paracentesis y se devuelve lentamente, se puede demorar casi que 1 minuto sacando lentamente esa paracentesis para De que acuerdo. obviamente el ojo, porque si usted entra a cámara anterior con, en donde hace el flap, por supuesto, esa decompresión te va a llevar a, a un coroideo fijo. Esto tiene que ser una Sí, decompresión lenta, lenta, lenta para que esos cambios no sean tan bruscos. de acuerdo. Listo. Bueno, entonces la idea también es que esta fístula se haga de forma centrada, porque pues debe haber un adecuado cubrimiento de ese mismo flap escleral para posteriormente hacer las suturas y hacer pues como una adecuada titulación de la salida de este humor acuoso, evitar pues como la sobrefiltración o pues no filtración del mismo. Y adicionalmente, ya el siguiente paso sería pues como hacer la iridectomía. En este caso vemos pues un iris que es de un paciente albino, entonces se ve así blanquito. Eh, y la misión de esta iridectomía es evitar pues con la misma oclusión de esta fístula. Hablaban pues como también de que hay pues como cirujanos que no hacen este paso pues como pensando más que todo en pacientes selectos como los pseudofágicos. Aunque no sé, doc, si siempre sería pues como lo mejor para todos los casos o simplemente para esos pacientes y se podría uno pues como dejar pasar este paso de la iridectomía. La histerectomía produce inflamación. Sí, eso también. Entonces, uno no quiere entre menos inflamación mejor. Si el paciente Ujú. tiene un ángulo abierto, en principio, la mayoría de la gente considera que no es necesaria la iridotomía, ¿sí? En ángulo Sí, estrecho siempre, siempre, siempre. Pero listo. en ángulo abierto, si usted tiene ángulo abierto, un paciente pseudofáquico donde el diafragma iridolenticular está bien atrás, pues se hace innecesaria la iridotomía y está entendido Perfecto. que sea innecesaria. Antes de la iridotomía, pasa a estar rápido lo de la titulación. Ujú. Mira, uno está abriendo un roto en la pared escleral. Entonces uno tiene que calcular que eso sea suficientemente grande para que en condiciones normales filtre en condiciones normales y Solito. no tengas que hacer definitivamente suturólisis en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque es que eh, si vos en la misma cirugía no titulás tu filtración, que es poner el flap en posición, reformar la cama, secar la filtración que tenés al lado del flap, reformar la cámara de presión, probar el tono con una cánula, probar el tono del ojo que esté más o menos con tono, y vos no observas filtración, pues cuando le pongas la conjuntiva, le pongas los puntos y la conjuntiva a esa ventana, no va a filtrar, no De va a acuerdo. filtrar, porque allí en el quirófano no tenés conjuntiva encima, no tenés tenón encima, no tenés cicatrización encima. Si
sin cicatrización encima, no te filtra, pues no te va a filtrar, después no te va a filtrar. Entonces, la titulación, que es reformar cámara anterior y mirar si esa ventana es suficiente. Si no, hay que ampliar la ventana, ¿sí? Listo. Porque si no, vas siempre a pérdida, a necesidad de hacer suturulisis y needling obligatoriamente en todos los pacientes, si no titulas eso en cirugía. Dale. Listo. Listo. De aquí entonces, esta es la otra parte importante, pues como en cuanto a ese flujo o esa titulación que estamos hablando, y es el cierre del flap escleral. Entonces encontré pues que había varias series de técnicas con la misma finalidad pues de dar la resistencia adecuada pues a la salida de ese humor acuoso. Y vemos pues como en la que nos plantea la Academia Americana inicialmente es pues la puesta de suturas liberables que vemos en la fotografía a color, que son unas suturas entonces que finalmente van a quedar expuestas y que uno en el posquirúrgico puede entonces como retirarlas para evitar el uso pues como de la suturolisis láser. Eh, y pero finalmente veo como que requiere más destreza, pues como, o más tiempo quirúrgico y de pronto más manipulación. Y en realidad no he visto pues como en la práctica clínica de nosotros, pues como la posición de estas suturas. He visto más la posición de las suturas pues tradicionales que son pues en estas esquinas como vemos en la imagen B y ya las que están relacionadas pues como con alternativas a estas que son como la imagen A, que lo que tratan es de poner las puntas de esa esclera un poco más centrales para tratar como de aumentar ese flujo en los laterales y muchas veces la puesta pues como de esta sutura central que nos permite mayor control también a la hora de realizar pues como la saturolisis. No sé qué más consideraciones pues podemos tener frente a este Yo, tipo de suturas. yo no sé qué, me gustaría tener la opinión de Carlos, pero realmente pues estos flaps tan grandes que requieren 4 puntos, pues en mi concepto, esos flaps están mandados a recocer. Lo que se hace es, en lo que las técnicas modernas están a flaps pequeños, pequeños de 2 por 1 o 2,5 por 1, inclusive algunos sin flap, solamente incisión y ya. Entonces, por lo tanto, la colocación de tantos puntos es innecesaria. Respecto a lo de los puntos externalizados para evitar la suturulisis, pues a mí no me gustan, nunca me gustaron porque yo tengo una filtración, yo tengo una ampolla, yo no quiero conectar el El espacio. espacio inmediatamente vecino a la entrada de la cámara anterior con el espacio exterior. Yo no lo quiero tener conectado, yo lo quiero desconectar. ¿Sí me entiendes? Entonces, por Listo. eso es la suturulisis, ¿no? Estas suturas a mí nunca me han gustado, yo nunca las he hecho. Obviamente, si no se dispone de un láser para hacer una suturulisis, pues tenés esta alternativa, no tenés otra alternativa, tenemos que hacerlo. Pero en principio es eso. En la medida en que vos coloques, que hagas un flap pequeño, pues la necesidad de suturas va a ser menor. Y realmente lo que vos debes manejar es como tener la figura de la B, la figura B, donde vos Ujú. tenés un par de puntos localizados no precisamente en las esquinas, porque si vos miras Laterales. la B de arriba, si vos vas a tuvieras solamente los 2 puntos de las esquinas y vos liberaste un punto, Que te casi el quedaría. 80% del flap queda liberado. ¿Me entiendes? Sí, de Entonces, acuerdo. es más riesgo de tener hipotonía o de pasarte. Si vos tenés los puntos como más centrado en la parte de B abajo, vos al liberar un punto no estás liberando el 80% del flap. Como que regulás más eso, es como más control. Es mi Ajá, opinión, no sé qué opina Carlos. Sí, no, de acuerdo. Eso es una sutura externa, pues muy interesante si uno está en un sitio donde no hay un argón, pero pues digamos que donde hay una sala de cirugía con todo esto para hacer una trabeculectomía, seguramente, así sea algo muy básico, pues generalmente hay un argón. De resto, yo en lo personal, pues creo que no lo haría. En cuanto al flap, tiene toda la razón el doctor Mendoza. No es que tenga que ser un flap muy amplio, porque lo importante en la trabeculectomía es todo ese humor acuoso que se desplace hacia atrás, todo ese fornix atrás y que se comunica ya con toda la parte posterior. Pero no es porque yo haga un flap más grande, va a ser mejor, un flap más pequeño, no. Yo en lo personal hago un triángulo
coloco 3 puntos, pero sí me fijo muy bien de que el del ápice quede más apretado que los laterales y ese sería el que primero haría yo suturólisis. Y otra cosa que aprendí con sangre es hacer suturólisis de uno en uno. Más de una vez uno hace un puntico y de pronto ve que no filtra mucho, hace segundo y pasa de 28 de presión a 3 y se envaina uno las siguientes 3 semanas mientras se recupera el coroideo. Entonces la suturólisis hay que hacerla muy juiciosamente, ojalá no antes de unos 8 o 10 días y tener un criterio muy claro porque puede pasar, como les digo, de una presión muy elevada a una muy bajita y no se sabe qué es peor de manejar, si muy arriba o muy abajo. Sí, hay que esperar a que la No hablaste mitomicina haga sobre efecto. sí, la otra pregunta, no hablaste sobre la mitomicina. Yo en lo Ya vamos a personal hablar me de... gusta colocar. Ah, bueno, listo. Entonces, yo la coloco es antes del flap, la Sí, coloco. ¿Y por qué? Dios no lo quiera, usted hace un flap y por algún motivo usted se fue, pum, y entró a cámara anterior. Sí, usted puede colocar viscoelástico y colocar la mitomicina, pero es un riesgo muy, muy elevado. Y no hay ninguna diferencia entre el antes y el después en términos de que a usted lo que le interesa es que la conjuntiva absorba y todo ese ajá, mecanismo antimetabolito se dé ahí, ¿sí? listo. Entonces, pues yo por seguridad lo hago antes de, mucha gente lo hace después no pasa nada, pero lo importante es que como lo haga uno, que uno se sienta cómodo, tranquilo y que uno estandarice el procedimiento. Listo. Y así todo, por más que lo estandarice, hay hipotonías francas o quedó demasiado apretado y quedó muy elevado. Eso es bastante variable. Ese es el problema, es porque finalmente usted está haciendo un orificio hueco, está haciendo un hueco y usted no sabe cómo va a resultar eso. Listo. Listo. Bueno, y aquí también les, pues con aras del tiempo, les traía pues un video que hacen pues la Academia Americana con el doctor José Caprioli, que hace pues como un esquema muy bueno y muy anatómico, pues como de toda esa parte, toda la cirugía, de cada paso, y los invito pues a que lo vean, es larguito, pero es muy bueno. Y ya en cuanto a los agentes antifibróticos, entonces lo que estaba mencionando el doctor se hace pues en el paso, ya cuando tenemos la conjuntiva expuesta, se pone pues unas esponjas rellenas ya sea con mitomicina o 5FU, eh, aunque también mencionan la posibilidad de ponerla de forma inyectada y hablaban de que la forma inyectada se relacionaba pues como con un poquito con una formación de ampollas más difusas y más planitas y no tan localizadas pues como la que vemos en la imagen a la izquierda. En cuanto entonces estos agentes antifibróticos, vemos que la mitomicina es un inhibidor de la replicación de ADN y también es un inductor de la apoptosis. El 5FU es un análogo de la pirinidina que es inhibidor de la síntesis de ANN y estos dos entonces con estos mecanismos de acción lo que van a hacer es inhibir pues como o generar pues como la replicación baja de fibroblastos y evitar pues como que se genere una fibrosis en el proceso cicatricial. La mitomicina tiene pues como un mecanismo adicional en cuanto a la apoptosis que hace una generación, un daño pues como sobre las células endoteliales. Entonces, esta va a ayudar a hacer como un medicamento con mejor función tanto para la fibroproliferación controlada y también va a disminuir la angiogénesis en todo ese proceso de cicatrización. Entonces, finalmente, ya pues también hay estudios que han sido comparativos y muestran un mejor control de la presión asociado al uso de mitomicina, probablemente también pues como con ese control adicional o esa función adicional frente al 5FU. Esto ya se volvió pues como un paso crucial pues para todo proceso quirúrgico y como mencionaba el doctor Rivera pues se debe tener pues incluido en cada una de nuestras cirugías para evitar entonces y controlar esa cicatrización y poder titular posteriormente ya en el postoperatorio nuestra presión ideal. En cuanto al postoperatorio, vamos a encontrar que lo que hemos mencionado, la cirugía no acaba ahí en el momento que es quirúrgico, sino que posteriormente a esta ya se van a encontrar un montón de alteraciones que pueden generarse como complicaciones o pues como cambios normales dependiendo de lo que haya pasado pues como en el acto quirúrgico y la idea es ir controlándolos para poder lograr a titular esa presión que vamos pues, a buscar en cada uno de nuestros pacientes.
Entonces, aquí la Academia Americana nos trae, ante todas las posibilidades de complicaciones o alteraciones que se pueden presentar, un enfoque en el cual la idea es como buscar un adecuado desenlace y de que lo hagamos de una forma más sistemática a la hora de hacer los exámenes pues, postoperatorios de nuestros pacientes. Entonces, nos dicen que nos basemos más que todo en la presión intraocular, las características de esa ampolla que acabamos de formar y la cámara anterior de cada uno de los pacientes. Entonces, la idea, pues en aras del tiempo, la idea sería pues como hacer una evaluación e ir como descartando o acercándonos a cada una de las posibilidades que habíamos presentado y finalmente pues ir haciendo como las intervenciones en el momento, ya sea de consultorio o si es necesario llevar a nuestro paciente a otro momento quirúrgico, que no sería pues como lo ideal. Vemos que hay un amplio rango pues como de posibilidades y van a haber cambios pues como para a modo de ejemplo, digamos en este paciente que encontramos una ampolla que está deprimida y cuando vamos a ver en la agonio vemos que se ve entonces como el iris está haciendo una oclusión de la esclerotomía y entonces ahí ya podemos entonces pensar en que ese paciente entonces requiere pues como una apertura de nuevo de ese orificio de filtración. Otros signos pues que nos pueden intuir pues como la presencia de esto es precisamente pues como la forma de la pupila anormal. Y otras opciones que podemos presentar son los pacientes que van a tener unas ampollas pues como alteradas que pueden ser desde una flebitis pues como de esa ampolla y simplemente estar localizada y que requieran un manejo con esteroides y antibióticos tópicos hasta el paciente que ya tiene una franca inflamación de cámara anterior, una inflamación de la ampolla y todo alrededor y ya estaremos en un contexto de una endoftalmitis y estos pacientes ya requieren pues como manejos sistémicos y manejos ya intravítreos pues como adicionales. Entonces, en aras del tiempo voy a pasar un poco pues más rápido, pero les dejo este esquema para que lo hagan pues como en el quehacer diario. Tómenle fotico para la consulta. Ya en cuanto a los dispositivos de drenaje, voy a hablar aquí rápidamente. Son unos shunts que se generan también desde la cámara anterior hacia un espacio subconjuntival, pero que va a estar relacionado con un dispositivo que va a mantener como abierto el espacio subconjuntival en este caso. Y van a ver de dos tipos principales. Los valvulados, que es como vemos arriba que la válvula de Ahmed, o los no valvulados, que en este caso presento la válvula de Barbel o la válvula de Molteno, que entonces no van a tener pues como un flujo libre. En cuanto a estos valvulados, hablamos que son unos tubos que van a tener unas válvulas precisamente que van a estar generadas de tal forma que se abran entre unos 8 a 12 milímetros de mercurio de presión intraocular para permitir la salida de ese humor acuoso. Los otros no tendrían pues como una salida tan controlada. Las indicaciones en estos son similares a la trabeculectomía, pueden haber múltiples, son pues principalmente utilizados en pacientes que ya han tenido trabeculectomías previas y han tenido múltiples fallas, el paciente con inflamación activa, neovascularización o cicatrización conjuntival que no va a permitir pues como que se mantenga la conjuntiva abierta para la generación de una adecuada ampolla, entonces se utilizan pues como en este caso. Finalmente también es importante tener en cuenta que el daño corneal a nivel del endotelio en estos procedimientos va a generar pues como una descompensación con el tiempo y es crucial mantener en cuenta pues como la posición del tubo en estos casos. Ya cuando hablamos de estudios, nos muestran el estudio del TBT, que es el tubo versus la trabeculectomía, y ha encontrado pues como unos resultados exitosos a favor pues de este tipo de procedimiento pues con los tubos, en los cuales pues se ve que a 5 años las presiones intraoculares tuvieron mejor pues como resultados en los tubos versus la trabeculectomía y requirieron menos intervenciones en comparación con la trabeculectomía. Hasta el momento, pues encontré que también se está realizando un estudio adicional ya para definir si estos tubos son mejores en el manejo inicial versus la trabeculectomía, pero todavía pues los resultados no han sido, pues no han concluido pues los estudios. También les dejo ya en este caso pues como otro video del doctor Caprioli para que hagan ya pues como el enfoque de la técnica quirúrgica y pues para que pasemos pues como ya más rápido en esta parte.
Y en el manejo posoperatorio de los pacientes vamos a encontrar la misma importancia, ya no va a ser tan fuerte pues como el posoperatorio, tan crucial o tan de parte de intervención de parte de nosotros, pero se van a presentar varias alteraciones que van a estar relacionadas con la misma cicatrización y con el mismo dispositivo que van a requerir pues como ciertas intervenciones. Le traje esta tabla pues que es un poco llenita pues como de datos, pero son datos cruciales y me gusta cómo nos dejan toda la complicación y posibles manejos que podríamos tener nosotros pues como de forma inicial, o por lo menos saber si lo debo remitir rápidamente o no para ver si requiere un manejo adicional. Y ya finalmente, en cuanto a los mix, quise pues como dejar nomás un anuncio porque son cirugías pues como que todavía tienen mucha tela para cortar, van con mucha fuerza pues en crecimiento, aunque la evidencia pues todavía está apenas apareciendo y requieren pues como, requeriríamos pues como una charla adicional para abordarlos. Básicamente esto se usa en el mecanismo de acción que es mejorar esas vías preexistentes del drenaje del humor acuoso y que van a incluir pues tres formas principales, que va a ser la misma salida a través del canal de Slem, que vemos pues como en más que todo los de la imagen a la derecha en el GAT, y la otra sería crear canales de baja resistencia entre esa cámara anterior y el espacio supracloroideo y la misma disrupción de la malla clavicular como los mecanismos de acción pues principales para estos. Debido a estos mecanismos, pues, que es mejorar esas vías que ya están previas y que no son, pues, como tan efectivas, estos procedimientos se van a estar limitados, pues, como a la presión venosa y pesqueral, que es entre 6 a 9 milímetros de mercurio, y a la resistencia propia, pues, del flujo distal. Entonces, el éxito se puede ver, pues, como alterado por eso. Las complicaciones van a presentarse, pues, de forma, pues, similar, menores teóricamente, aunque ya pues más relacionadas con la manipulación interna del canal. Y finalmente, pues se van a ver indicados hasta ahora, pues en pacientes con glaucomas leves a moderados que requieran una reducción adicional de la presión, porque como habíamos mencionado, su limitación del mecanismo de acción no le permite ser efectivos en pacientes con glaucomas más avanzados, y también se puede hacer concomitante, pues en pacientes que requieren como una reducción del uso de medicamentos, y también se ha visto pues como mayor utilidad en conjunto con cirugía de catarata, pues también con el fin de disminuir la inflamación y también pues como darle más poder a la cirugía de catarata que vamos a hablar después en relación con disminuir la presión intraocular. Listo, muchísimas gracias, Doc. No sé si tiene alguna pregunta. Yo lo único que quisiera es que eh, mm, queda entendido al menos en una trabeculectomía o en un implante valvular, bueno, en todas las cirugías, pero sobre todo en trabeculectomía, De acuerdo. eh, la cirugía empieza en el quirófano y termina como 3 semanas después. Entonces tenemos que hablar de esas 3 semanas, porque yo creo que es parte del procedimiento quirúrgico, no es hacer una fístula y se acabó. Realmente la cirugía, por eso es que a muchos no les gustan las trabeculectomías y por eso es que yo creo que abordan los MICS, porque el posoperatorio de una trabeculectomía es complejo. Y a mí se me gustaría, Valentín, que dedicáramos una mañana de estas a hablar del manejo de una trabeculectomía. De ¿Cómo se acuerdo, Doc. maneja un paciente con una trabeculectomía? Porque ahí tenemos buena parte de las complicaciones de la trabeculectomía, en el mal manejo de la misma en el postoperatorio. No sé qué opina Carlos. Oh, totalmente de acuerdo. La trabeculectomía, el acto quirúrgico es, mejor dicho, el 1% del todo. Lo demás, uno, como hablábamos, generalmente uno tiene un estándar quirúrgico igual, el mismo flap, la misma espesor, etcétera. Pero el otro día hay sorpresas, a la semana siguiente hay sorpresas, a la tercera semana hay sorpresas, luego a los 6 meses hay más sorpresas cuando por algún motivo se adelgaza demasiado la ampolla. Es decir, y desafortunadamente, por más estandarizado que sea la técnica quirúrgica, como todos sabemos, la respuesta individual de cada paciente, la cognitiva de cada paciente, por lo étnico, por la edad, por todos los etcétera del mundo, hacen que muchas ampollas a la semana estén divinas, difusas, hermosas, y otras estén absolutamente planas, otras estén adelgazadas a los 2 o 3 o 4 o 6 meses. Entonces, en esto, obviamente, si el posoperatorio no es día 1, día
3, día 5, día 8, día 12, día 15, pues se nos van a pasar muchas cosas y cuando menos pensemos hay unas complicaciones muy serias. Sí. Y si no son complicaciones, simplemente no funcionó la trave. Está Ajá. la ampolla plana, porque no se Ujú. le hizo masaje, porque no estuvimos pendientes, etc. Entonces, como decía el doctor Mendoza, en esto mucha gente por eso no le gusta el glaucoma quirúrgico, porque son cirugías que a diferencia de la FACO o de colocar un mix, eso es, entró, pum, colocó y chao, y el control a las 2 semanas y listo. Sí, Pero esto es algo que todavía falta mucho porque sea la cirugía ideal, ¿no? claro. Es la más económica, eso sí es lo más ventajoso, que es lo más económico en este momento. De acuerdo. Muy bien, Valentín. Bueno, Listo. Ángela, Después muy hacemos un bien. espacio para Sí, desglosar todo eso. sí, porque no lo programamos la próxima, no, no, Listo. próximo, La próxima próximo. hacemos eso entonces, Doc. Sí, sí, de Bueno, Dale, pues. acuerdo. Bueno, listo pues. Bueno, Buen muchas día. gracias. Chao. Luego. Gracias.